Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos, 16 de marzo, no sé si está bien o está mal dejar la fecha, porque se supone que después queda ahí en el Facebook Live, queda en YouTube. Les espero, o sea, no se espera, quiero decir, un lunes lleno de palabra de Dios, lleno de sabiduría de Dios, cerrando un tiempo, ojalá que esté lleno de estudiantes de la segunda carta a los Corintios. En los grupos hay cerca de 4.000 personas. Lo que uno a veces se pregunta en estos estudios bíblicos es si va a volver a dar estos talleres, digamos, ¿no? O sea, si voy a volver a dar Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses. Por lo pronto nos quedan las grabaciones, ¿no? Y en este espacio que compartimos palabra, con este nuevo espacio de los martes, acordate que estamos los martes, a veces vamos rotando según las reuniones que vayamos teniendo. Por ejemplo, recién salimos de ver a un obispo, puede ser a las 4 o a las 5 de la tarde, pero aquí vamos a estar para compartir palabra con vos, para darte herramientas desde los documentos de la iglesia, y particularmente dentro de nuestro carisma, lo que es Renova. Hoy me puse la remera, no me acuerdo si estoy viniendo siempre con la remera, pero ¿sale bien la remera, Andrés, en pantalla o sale cortada? Porque como yo lo veo directo en el celular, digo, desde Renova tratamos de inspirarte, de animarte, de compartirte
la palabra de Dios, que no solo es vida y vida nueva para vos y para mí, sino es para compartirla, ¿no? O sea, ¿quién teniendo algo muy lindo, un tesoro, algo que ha encontrado, no lo comparte con otra persona, ¿no? Cuando uno tiene una buena noticia, que se va a casar, que va a ser papá, que ha conseguido un gran trabajo, o que se va a bautizar, o que va a tomar la comunión, o que va, bueno, el bautizado si es adulto, ¿no? El bebé no cuenta que se va a bautizar, salimos y lo gritamos a los cuatro vientos. Por cierto, ya que hablé de buenas noticias pastorales o que tienen que ver con Jesús, no sé por qué a veces los católicos ocultamos las buenas noticias, ¿no? Por ejemplo, no contamos en nuestro trabajo que nos confirmamos, o no le contamos a nuestros compañeros de estudio que estamos tratando de crecer en la fe y confirmar nuestra fe. ¿Viste? Como que ha perdido un poco de valor, ¿no? En estas últimas décadas, lo que tiene que ver con Jesús, ¿no? Y la verdad es que no puede tener poco valor. Incluso es lo más importante. Es más importante que cualquier otra cosa. En tu vida y en la mía, en la vida del bautizado, lo más importante es haber conocido a Cristo. Y si no lo contamos, pareciera que pierde un poquito de sentido, ¿no? Bueno, no te olvides de compartir. Ya le pusiste compartir, ¿no? Hace falta que te lo diga todos los lunes, te digo, hazme el favor, ponele compartir ahí, ponele muchos corazoncitos en el Facebook, pero también lo podés compartir desde YouTube con otras personas, copiando el enlace. Mientras vos estás mirando este video, abajo dice compartir, te da el enlace para que vos lo puedas mandar a otros por WhatsApp y le puedas decir, che, capaz que está bueno que escuches esta enseñanza de Segunda de Corintios, bueno, en fin. Eh, Vamos a arrancar hoy del capítulo 6 en adelante, pero como siempre te voy a dar una introducción. Evangelii Gaudium, el documento que puede renovar la vida de nuestras parroquias, de nuestras comunidades. Los pensamientos, en este caso de Francisco, en una, siempre lo leo para no meter la pata, en una exhortación apostólica sustentada en sus antecesores, en una exhortación de San Pablo VI, y que tiene, a ver, vos la lees y te encontrás cada vez con una maravilla, ¿no? Estoy buscando cuántos numerales tienen. Los documentos de la iglesia no están separados, o sea, sí están separados en capítulos, pero no tienen versículos. En este caso, Evangelii Gaudium tiene 288 numerales. Voy al numeral 105 y te demuestra lo que te estoy diciendo, ¿eh? Cada numeral tiene una riqueza inagotable. Dice, la pastoral juvenil, tal como estábamos acostumbrados a desarrollarla, dice Francisco, ha sufrido el embate de los cambios sociales. Los jóvenes en las estructuras habituales no suelen encontrar respuestas a sus inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas. A los adultos, a vos y a mí, nos cuesta escucharlos con paciencia, comprender sus inquietudes o sus reclamos y aprender a hablarles en el lenguaje que ellos comprenden. Por esa misma razón, las propuestas educativas no producen los frutos esperados. Educativas en las escuelas, pero también en lo que tiene que ver con la palabra de Dios en nuestras comunidades. Si no está como siempre estuvo, quiere decir que amerita una renovación, un cambio de estructuras, un cambio de pensar la pastoral de juventud. Es así. Fíjate lo que dice el 106, y es para vos y para mí. Andá y compartilo en tu parroquia, en tu capilla, en tu movimiento. Compartilo en tu congregación. Aunque no siempre es fácil abordar a los jóvenes, se creció en dos aspectos. La conciencia de que toda la comunidad los evangeliza y educa. ¿Cómo? Toda la comunidad, algo que históricamente estuvo reservado. Los jóvenes con los jóvenes, no nos metamos, ellos no nos entienden, decíamos los adultos, nosotros no los entendemos. La conciencia de que toda la comunidad los evangeliza con su testimonio de Cristo. Y decía dos aspectos. Y la urgencia de que ellos tengan un protagonismo mayor. Yo muchas veces me pregunto, esto Francisco lo dice 1000 veces en Cristo Vive. ¿La tengo? Sí, la tengo acá, mirá. Cristo Vive. ¿Sí? Exhortación apostólica post-sinodal es el pensamiento de todo el mundo, ¿sí? Fueron referentes de cada país de pastoral de juventud a Roma, que por eso es una exhortación post-sinodal, es un sínodo de los jóvenes. En esta, en Cristo Vive, Francisco todo el tiempo dice esto. Dice, ellos tienen que tener un protagonismo mayor. Y vos sabés que yo crecí en una parroquia, decime cómo es tu parroquia, poneme acá abajo qué vida tienen. ¿Hay muchos jóvenes en tu parroquia? Afírmame. Poneme acá abajo, ¿hay muchos jóvenes? ¿Hay pocos? ¿Te gustaría que haya más? Ni hablar si vos sos referente de jóvenes, poneme, soy referente de jóvenes y escribime tu testimonio. Aquí abajo firmalo porque está bueno, después nosotros vamos y lo leemos y nos nutrimos. Crecí en una parroquia donde los jóvenes tenían un protagonismo muy, muy importante. Cientos de jóvenes en una parroquia de barrio.
Y como no conocía otra vida comunitaria, pensé que todas las parroquias eran iguales. Pensé que los adultos le daban lugar en todas las parroquias como se lo daban en las mías, en la mía, ¿no? Aquí en Diócesis de Quilmes. Y después me fui dando cuenta que no era así. Francisco lo declara todo el tiempo. La urgencia, Evangelii Gaudium va a cumplir 10 años en 2 años, tiene 8 años. Quiere decir que la urgencia es que esto ya tendría que estar puesto en marcha, ya tendría que estar en camino. La urgencia de que ellos tengan un protagonismo mayor quiere decir que en muchos lugares no son protagonistas. Los ancianos, los adultos, creemos muchas veces que somos dueños por la experiencia de tales o cuales espacios y no le damos lugar a los pensamientos de un jovencito de 13, 14, 15, 18, 20, 25, 28 años. No nos podemos dar ese privilegio, no nos podemos dar ese gusto. No nos podemos dar ese gusto. Tenemos que repensar y rever estos espacios pastorales para la pastoral de juventud. Recordá que te estoy leyendo algo de Evangelii Gaudium. Cuando salto un par de numerales, llego al 120 y dice, son palabras de su santidad Francisco, palabras con las que él creció, con las que él maduró en la Iglesia de Argentina y de Latinoamérica. Dice, en virtud del bautismo recibido, ¿estás bautizado? Poneme, firmame acá, estoy bautizado, pero te la juego más. ¿Cuál fue tu fecha de bautismo? Hace un tiempito atrás mi hermano me regaló una estampita que había encontrado en los recuerdos familiares con la fecha de mi bautismo, que no la recuerdo, pero yo soy del 76, así que claramente debe haber sido en el 77, 1977, por si alguno está tirando el chiste de 1876. Eh, ¿Vos sos bautizado? Yo no creo que haya uno no bautizado escuchándome, porque me centro en la palabra de Dios y es el sacramento de inicio de nuestra fe. Pero ponele que si alguno no está bautizado, pregúntame, sería un honor presentarte a catequistas de bautismo, de primera comunión o de confirmación para que confirmes tu fe en el camino. Dice el 120 de Evangelii Gaudium, en virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios, vos y yo, iglesia, pueblo de Dios, ¿no? Empezamos a escuchar mucho este concepto, sinodalidad, pueblo de Dios, somos todos parte de la iglesia. ¿Por qué lo empezamos a escuchar? Y porque en alguna época la iglesia estaba asociada solo al sacerdote o a los religiosos y parecía casa de algunos, ¿viste? De los responsables, de la mano derecha del cura. Y en realidad es iglesia, casa de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia de tu barrio, de tu ciudad, de tu capillita, ¿no? Nosotros que tenemos reunión con los obispos, en lo general en cada diócesis hay 20, 30, 50 parroquias, en algunas hay 80 o algunas más de 100 en una arquidiócesis, pero cuando empezás a ver las capillitas del barrio son cientos. En cada pueblo una capilla, en cada pequeña ciudad una capilla. Y después en las ciudades más grandes, parroquias, capillas por doquier. Lugar de encuentro. Y la capilla no son esas 4 paredes, sino que las que la conforman, en palabras del apóstol, son las piedras vivas que Jesucristo destinó a ser la iglesia de su nombre. Vos y yo. Entonces, ¿qué dice Francisco? En virtud del bautismo recibido, viste que cuando bautizamos a un niño, ¿qué decimos? Bienvenido a la gran familia de Dios. Bienvenido a la iglesia de Jesucristo. Ya sos parte de nuestra familia y nos ponemos contentos y bailamos y hacemos fiesta y celebramos. Por supuesto, es un gran motivo de fiesta. Entonces dice Francisco, en virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Mateo 28, 19. ¿Me dejan ir a Mateo 28, 19? ¿Tenés tu Biblia? ¿La trajiste? Vamos a estudiar la segunda carta de Corintios en este espacio. Vengo bárbaro, son 19, pero empecé un ratito más tarde. Mateo 28, 19. Si no me equivoco, uno de los versículos favoritos de mi amigo Andrés, goalkeeper en la misión. Vamos y la buscamos. ¿La estás buscando? Mateo, el primero de los 4 evangelios en nuestra Biblia católica, en el final, 28, 19. Dice, nos hemos convertido en discípulos misioneros. ¿Qué dijo Francisco? Perdón, ¿qué dice la palabra de Dios? Por eso, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Aparece la palabra discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo lo que vos y yo hagamos en el nombre de Jesús en nuestra iglesia, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién puede decir amén? No lo hacemos ni en nombre propio, ni en nombre del sacerdote, ni en nombre de la religiosa. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Eso dice el 19. Y el 20 dice, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con vos, yo estoy con ustedes, dice la palabra de Dios, todos los días hasta que se termine este mundo. Si vos en tu catequesis familiar, en tu espacio de cáritas parroquial, en el encuentro de liturgia o en la misa, si vos en tu grupo de oración no tenés como centro esta formación de discípulo misionero centrada en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si vos a la gente a la que catequizás o recibís no le enseñás a cumplir todo lo que Jesús nos ha pedido, nos ha encomendado, en realidad lo estás haciendo mal. Y vos decís, no me digas eso, porque no lo estoy haciendo así, me vas a entristecer. Más vale darse cuenta hoy, en esta cuestión tan radical que te estoy diciendo, leyendo la palabra en Mateo 28:19, estoy poniendo radical en el concepto de discípulo y misionero sustentado en la palabra de Dios. Prefiero que te sientas triste, que te enojes conmigo, que digas, vos no me podés decir eso, a que lo sigas haciendo mal, porque el mandato de Jesús fue este: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y todos los pueblos son el perímetro de tu capilla o de tu parroquia. ¿Sabías, no? Que tu parroquia tiene un perímetro parroquial, ¿no? Que termina en tal o cual calle y que comienza en tal o cual otra. En ese perímetro, ese es tu pueblo al que vos tenés que aspirar a convertir en discípulo de Jesucristo. La estrategia, o mejor dicho, la herramienta más importante que tenés para eso son los sacramentos de iniciación. La gente del barrio que viene a la parroquia o a la capilla, ¿sí? Viene a la parroquia o a la capilla a pedir esto, el bautismo, a pedir la primera comunión, a pedir la confirmación, a pedir el sacramento del matrimonio. Si nosotros no tenemos renovadas, centrando la palabra de Dios y en la persona de Jesucristo, nuestras catequesis, estamos haciendo las cosas por la mitad. Y dependemos de un milagro sobrenatural de que el Espíritu Santo se le presente a tal o cual persona. Pero si la enseñanza es concreta, es querigmática, es centrada en el nombre del Padre, es centrada en el nombre del Hijo, en la fuerza del Espíritu Santo, nosotros tenemos que acudir a la palabra de Dios y decir, renovemos nuestras áreas pastorales. Eso es Evangelii Gaudium. Renovemos nuestras parroquias. Todavía estás a tiempo de anotarte en el taller de Evangelii Gaudium. Verónica, Pablito Grande y Aurelia, que son quienes nos van a dar, empieza el viernes que viene el taller de Evangelii Gaudium. Si no la leíste, si no la estudiaste, si no entendés lo que estoy diciendo, tenés que anotarte en este taller. Chatealo ahí, poneme, quiero anotarme en el taller, y te chateamos por privado y te digo cómo anotarte. O te agrego directamente al grupo de WhatsApp ya a esta altura. Pero digo, ¿cómo entender lo que la palabra de Dios nos dice, lo que el magisterio de la iglesia nos dice por medio de las cartas o las exhortaciones, si no lo estoy reflexionando y meditando y no lo hago verdadera acción misionera evangelizadora en mi parroquia? ¿Quién puede decir amén? ¿Quién quiere caminar estos caminos? ¿Quién quiere transitar estas sendas de renovación, de restauración, donde la palabra y Jesucristo sean el centro, donde el querigma sea lo que realmente nos acompañe? Por ahí alguno me engancha por primera vez y dice, ¿qué es el querigma? Digo, nunca escuché esa palabra. Bueno, es el centro de nuestra fe cristiana. Es la que nos da vida y la que nos da la fuerza y la sabiduría del Espíritu Santo para bautizar a otros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para enseñarle a cumplir todo lo que Jesús nos enseñó primero a vos y a mí. No estoy diciendo nada loco, porque alguno dirá, bueno, pero eso es lo que opina Renova y eso es lo que propone algún movimiento. En la parroquia somos más tranquilos. No, hacelo con el carisma que quieras, o más tranquilo o más eufórico, o con cantos y baile, o con contemplación y la alegría de leer la palabra de Dios. Hacelo en un retiro del silencio o en un retiro carismático que te dé el fuego del Espíritu Santo. Hacelo como quieras, pero centrado en Mateo 28, 19, 20. Porque los carismas son innegociables. Vos te sentís cómodo de una manera y yo me siento cómodo de otra manera en una parroquia, en una iglesia, en un momento de oración. No importa cómo nos sentimos cómodos, sino nos importa el centro del mensaje. Ahora, si querés llevar a un joven a un retiro de silencio, te va a ir mal. Y vos me decís, no, pero yo conozco a algún joven que es santo. No, no, algunos, excepcionalmente. Ahora, si vos en la misa de jóvenes conseguís a alguien que toque la batería, la guitarra, y que cante alegre, y que el sacerdote le predique solo a los jóvenes, y no a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos, tenemos más chances, son nuevas herramientas. Y vos decís, bueno, pero yo no tengo que andar disfrazando tal o cual espacio, tal y cual encuentro, ni hablar la misa. No, lo que dice Francisco es que algo ha cambiado y tenemos que modificar, todos tenemos que evangelizar a los jóvenes
Pero para esto tenemos que cambiar los modos. El mensaje es inamovible. Lo que hay que cambiar son las formas. No tenemos una receta mágica. Yo no la tengo. Si la tuviera, ya la hubieras visto publicada. Hay mucho de oración, mucho de discernimiento, mucho de sabiduría, mucho de trabajo, de acción. A los jóvenes hay que pastorearlos, hay que escucharlos, hay que comprenderlos. A los adultos hay que escucharlos, hay que pastorearlos, hay que comprenderlos. A los ancianos hay que escucharlos, hay que pastorearlos, hay que comprenderlos. Eso es lo que nos propone la iglesia. Y vos decís, pero nunca lo había pensado así. Bueno, es el momento de empezar. ¿Cómo voy a cumplir? A ver si lo vuelvo a encontrar porque lo cerré. ¿Cómo voy a cumplir lo que dice, lo que me sugiere la iglesia en el 120 de Evangelii Gaudium, que digo, ¿no? En virtud del bautismo, cada uno se ha convertido en discípulo misionero. ¿Cómo hago para que los otros sean discípulos misioneros si no estoy centrado en la palabra de Dios? ¿Cómo hago? ¿Voy y compro un polvillo mágico en el almacén de la esquina? ¿Voy y busco una estrategia, una herramienta que me vende un chanta católico que lo único que quiere es lucrar y que no me predica la palabra de Dios? ¿Me apoyo en expresiones paralelas para que los otros conozcan a Cristo? La verdad que no lo tengo el versículo, pero la verdad, o sea, no lo tengo, pero sé que la palabra de Dios lo dice, ¿no? Aquel que quiera modificar el mensaje centrado en Cristo recibirá el castigo de lo alto. No me licúes el Evangelio con otras cuestiones, ¿eh? No le agregues al Evangelio estrellas, horóscopos, reiki y otras cosas. El Evangelio es el Evangelio y las catequesis de nuestra comunidad tienen que estar centradas en el Evangelio de Jesucristo. Te lo digo de laico a laico, ¿eh? Y vos decís, lo voy a ir a hablar con el cura. Por favor, es lo que estamos buscando. Anda a hablarlo con el sacerdote. Anda a hablarlo con el sacerdote. Es lo que necesitamos. Porque al final, acá tengo Aparecida, ¿no? Este empezó ayer, me dijo Andrés, que Andrés Castillo es el que lo está dando, que estuvo espectacular el taller de ayer. Aparecida 279 te dice, la misión principal de la formación es ayudar a los miembros de la iglesia a encontrarse siempre con Cristo. Siempre con Cristo. Nunca me acuerdo el numeral de que está el tema de la esterilidad. Andrés, ¿lo tenés a mano? Vos seguro que lo tenés, pero no lo tengo, nunca me lo acuerdo. Pero digo, la formación cristiana en cualquiera de sus líneas, en cualquiera de sus áreas, está pensada para que los miembros de la iglesia ayuden a encontrarse siempre con Cristo. Centro de nuestra historia. Centro de nuestra historia. Fíjate lo que dice Aparecida en el 278, hablando del encuentro con Jesucristo. Sin el querigma, sin a Jesucristo en el centro, los demás aspectos de este proceso están condenados a la esterilidad. Sin corazones verdaderamente convertidos al Señor. Me pongo radical y reitero, me parece que hay que compartir estos testimonios y estas cuestiones que tienen que ver con nuestra fe, hay que compartirlo con otros, porque si no seguimos gastando tiempo en cuestiones estériles. Si no hay central, esto no lo dice ni Francisco, no lo dice un obispo, por cucaracha me tiran un chiste y me hacen reír, no lo dice Francisco, no lo digo yo, no lo dice un obispo, lo dice el discernimiento de cientos de obispos de Latinoamérica y el Caribe en la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y el Caribe. ¿Qué dice? Sin el querigma, los demás aspectos de este proceso están condenados a la esterilidad, sin corazones verdaderamente convertidos al Señor. No hay conversión sin Jesucristo, no hay discipulado sin Jesucristo, no hay comunidad católica si Jesucristo no es el centro. La misión no existe si Jesucristo no es el centro. O mejor dicho, existe, pero tarde o temprano, ¿qué quiere decir el concepto de que están condenados a la esterilidad? Tarde o temprano morirán. Serán temporales, serán arrebatos temporales que vos te das cuenta si hay un verdadero encuentro con Cristo de la otra persona o no. ¿Por qué? Porque seguramente en tu parroquia pasa, ¿no? Seguro que acá abajo me van a poner un montón, sí pasa, sí pasa, sí pasa. Se confirman 100 jóvenes y quedan 5, 10. Toman la comunión 150 niños con sus familias en la catequesis familiar, y quedan 4 o 5. Nos tenemos que preguntar por qué. Porque no hubo verdadero encuentro con Jesucristo. ¿Y qué esperamos? ¿Que vuelvan? Sí, cuando se casen, cuando se confirmen. ¿Y los padres? Bueno, cuando vengan la próxima vez. Entonces vivimos de toques y eso no es lo que nos propone
Nadie, ni el Evangelio de Jesucristo, ni los documentos de la Iglesia, ni nuestra Santa Madre Iglesia. Viene por ese lado. Viene por ese lado. Introducción, ¿eh? Perdón, ¿cómo vienen? Digo, ¿no? Acá fue la introducción, te tiré algo de Aparecida, un poquito de Evangelii Gaudium, un poquito de Cristo vive. Nos metemos en la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Segunda mitad de compartimos palabra, el momento más importante, tratando de esperar que algunos vinieran. ¿Cuántos tendré en el vivo, digamos, no? O sea, hoy no tengo la computadora al lado, entonces solamente confío en quien está administrando este vivo, junto con Andrés. La realidad es, necesito que cada uno de ustedes que está mirando le dé compartir ahí. ¿Para qué? Para que se vaya a su muro y hoy a la noche, cuando alguien esté mirando tu muro, diga, che, ¿qué es esto? A ver, lo puedo ver. ¿Será que esto me ayuda? ¿Te gustó lo que dije hasta acá? Bueno, poné amén, decime si te parece. ¿Estás de acuerdo con lo que dije con el 278 de Aparecida? ¿Estás de acuerdo con los numerales? Bueno, poné amén y decís, yo necesito compartir esto con mis hermanos de comunidad. Y tus hermanos de tu comunidad están en tu Facebook, no están en el mío. Por eso te pedimos, no solo yo, te lo pide Andrés, te lo pide Cristian, te lo piden Aires, que le metas compartir para que se vaya a tu muro. Vamos a la palabra de Dios. ¿Sí? Alguno de los que está ahí en vivo, que se cope y me ponga segunda carta a los Corintios. Voy a hacer una referencia, o lo voy a intentar en este tiempo, a cada uno de los capítulos que nos restaban. Capítulo 6, 2 Corintios 6. Dice el versículo 3. A ver, quiero que lo sepas. Como todas las cartas paulinas, todos estos capítulos son riquísimos. Por eso te propongo estudiarlos. ¿Sí? Si lo estudiaste, ya sabes de lo que te estoy hablando. Si lo venís leyendo, algunos vienen un poco más atrasados, sabes de lo que te estoy hablando. Yo te voy a leer ahora uno o dos versículos, porque en media hora quiero meter 7 capítulos. Entonces vos decís, che, qué bueno, eso dice la segunda carta de Corintios capítulo 6. Sí, anda a mirar lo que dice el resto del capítulo 6, que es impresionante. ¿No? Dice el apóstol 2 Corintios 6, versículo 3. Nos preocupamos en toda circunstancia por no dar a otros ninguna ocasión de tropiezo ni de criticar nuestra misión. Nos preocupamos de que nadie pueda hablar mal de nosotros, dice el apóstol. Versículo 4. Al contrario, en todo demostramos ser auténticos ministros de Dios. Somos muy perseverantes, soportamos persecuciones, necesidades, angustias, azotes, noches sin dormir y días sin comer. En nosotros la gente puede ver pureza de vida, conocimiento, paciencia y bondad, actuación del Espíritu Santo y amor sinceros. Versículo 7. En nosotros está la verdad y la fuerza de Dios. Vos lo lees así y puede sonar hasta, por cierto, suena lo que es un apóstol de Cristo dando testimonio. Entonces vos decís, che, me queda lejos esto, Diego. No, 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 no. El verdadero discípulo de Cristo trabaja día y noche para ser irreprochable ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hermanos. Porque en su testimonio, yo les predico mucho de esto, ¿eh? A mí no me vengas a decir, yo no soy ejemplo de nadie, yo no soy testimonio de nadie, porque los cristianos sí somos ejemplo y testimonios de otros. Porque como dice el apóstol en la carta a los Efesios, porque somos fiel reflejo de Jesucristo nuestro Señor. Tu cara, tu vida, es el reflejo de Jesucristo que los otros pueden recibir. Y que trasciende que seas catequista o servidor de la palabra, o servidor de liturgia, o servidor de Cáritas. ¿Eh? Lo trasciende. Entonces sí somos ejemplo. Y alguno dirá, me retiro entonces, porque yo creo que no me da el cuero, decimos aquí en Argentina. No doy la estatura. Claro que no la damos. Es allí donde la actuación del Espíritu Santo, eso dice mi traducción en el versículo 6, hace que nuestra debilidad se transforme en una tremenda fortaleza para demostrar que el poder nos viene de Dios. ¿Quién puede decir amén? ¿Quién entiende esto? Dice el apóstol, nadie va a criticar nuestra misión, trabajamos para eso, somos irreprochables. Demostramos en todo ser auténticos ministros de Dios. Aparece la palabra ministro. El que administra la bendición de Dios, primero vos y yo la recibimos de lo alto y luego la compartimos con otros. Esto es muy importante lo que te estoy contando y está sustentado, solidimentado, está enraizado en la palabra de Dios. Esto es muy importante, ¿eh? Dice, soportamos persecuciones y somos perseverantes. Pero además, la gente puede ver, y acá hace un examen de conciencia, y te lo pregunto y me lo pregunto en este momento. ¿La gente puede ver en mi vida pureza de vida? ¿Puede ver que yo tengo conocimiento de las cosas de Dios?
¿Puede ver que soy paciente y bondadoso? Frutos del Espíritu Santo, ¿eh? Puede ver que el Espíritu Santo actúa con poder, lo dice así, versículo 6, porque vos decís, bueno, digo, vos siempre lo tirás muy alto, como, qué difícil que llevar esto, pero lo está diciendo acá el apóstol. Y vos decís, pero yo no soy el apóstol. Sí sos el apóstol, bautizado en el Señor, miembro de la iglesia de Jesús, bautizado en el Espíritu Santo, confirmado en tu fe, tenés la misma dignidad de hijo de Dios que tenía el apóstol Pablo y el mismo llamado, ser luz para otros. ¿Quién dice amén? Ponelo ahí abajo, no me dejes solo en este compartir como que queda un monólogo. Recordad que por ahí sería más importante, por ahí que nos encontráramos en un Zoom y saliéramos y dialogáramos, no estaría tan mal, digo, ¿no? Todos con cámara apagada, pero vamos dialogando. Es decir, esta es la actuación del Espíritu Santo. ¿Quién de ustedes, como dice el versículo 6, puede decir, el Espíritu Santo, Dios habita en mí y vivo en amor sincero? Y la verdad y la fuerza de Dios son parte de mi testimonio. Versículo 7. Tremendo, tremendo lo que dice el capítulo 6. La irreprochabilidad, mira qué bien que lo dije, ¿eh? A ver, trata de repetirlo ahí en tu casa. Yo no lo voy a volver a decir, ¿eh? Ser irreprochables, pero repetilo a ver si te sale. La irreprochabilidad de los verdaderos hijos e hijas de Dios ante los demás para dar testimonio de vida y vida en abundancia. Y no te lo digo así en general, ¿eh? Está escrito. Esto es lo que soportamos y esto es lo que vivimos. Esta es nuestra forma de predicarles el Evangelio de Cristo. Así, esto es muy fuerte, ¿eh? Marcalo, tenés una virome, te la presto, si no, mira, te la paso allí en tu casa, marcalo, toma un resaltador y decí, cuando yo me presente delante, muchos me contaron en estos días que volvieron a la catequesis presencial, cuando yo me presente delante de los niños, de los adultos, de los jóvenes, de los ancianos, a orar con ellos, a orar por ellos, a darles catequesis, me tengo que presentar con estas virtudes, íntegro en mi llamado a ser verdadero discípulo de Jesucristo, con una misión concreta, compartirles la vida eterna, la vida abundante que Jesucristo nos regala. Si alguno se anima, pone amén. Si alguno se anima, dice, no puedo seguir con esta catequesis, no puedo seguir con estas estructuras, no puedo seguir con estas formas que vengo haciendo hace 30 años. Llega el tiempo de renovarlas para que otros conozcan a Cristo. La iglesia en salida habla de una iglesia renovada, que no solo espera a la gente que venga, sino que se arma, sino que crece, sino que madura en oración para ir a buscar a los otros. ¿A dónde? A las escuelas, a las plazas, en la misión barrio por barrio, casa por casa, ciudad por ciudad, cuadra por cuadra. Hay que ir a buscarlos y compartirle esta buena noticia. Abrí 2 Corintios y decir, ¿sabe qué? Le vengo a compartir esto. Yo he conocido a Cristo y todo esto en mi vida ha cambiado. Se lo vengo a presentar. ¿Me quiere escuchar? Le das testimonio. Y le abrís la palabra de Dios en una promesa. Para eso estudias la Biblia. Muchos de ustedes que están del otro lado son lectores de la palabra de Dios. Muchos. Si seguís leyendo el capítulo 6, Pablo dice, no hay pactos ni compromisos con el mal. El pecado es aborrecido por nosotros, es desestimado, es sacado de nuestras vidas. Y vos decís, che, Diego, ¿y a vos te pasa? No, yo sigo cayendo en la tentación. Sigo buscando y anhelando la santidad. Por eso tengo necesidad de Eucaristía semanal. Por eso tengo necesidad de palabra de Dios diaria. Por eso tengo necesidad del sacramento de la reconciliación y cuando no lo tengo me desespero. Porque todos estamos en camino de santidad. Si alguno de ustedes en su casa se siente santo, guarda, porque por ahí lo viene a buscar el Señor. Pero no por eso voy a dejar de cada mañana clamar al Espíritu Santo para que esto sea una realidad en mi vida. Es así, es así. Del capítulo 7, el siguiente, algunos se copa ahí, me pone 2 Corintios capítulo 7, se copa es para gente de más de 40, como Andrés y como yo, porque digo, esto ya los chicos no lo usan, los jóvenes, ¿no? Pero se copa quiere decir, dale, ponete las pilas, ayúdame, poneme 2 Corintios capítulo 7. Quiero destacar en este capítulo el corazón de pastor del apóstol Pablo, al cual vos y yo tenemos que aspirar. Versículo 4, les tengo gran confianza, les tengo gran confianza y estoy realmente orgulloso de ustedes. Me siento muy animado y reboso de alegría, aún en las amarguras que vivo. Recordad que el apóstol Pablo le está hablando a su comunidad cristiana de Corinto, a los que los conocía, los había acompañado, había vivido mucho tiempo con ellos.
les habla a todos en general, nadie en particular, diciendo, les tengo confianza y estoy orgulloso de ustedes. Es muy importante que acompañemos los crecimientos de la gente que pastoreamos. A veces nos cuesta, a veces no es tan fácil, a veces venimos de insanidades donde nadie reconoció nuestros aciertos, donde siempre nos marcaron nuestros errores, todo lo que estaba mal. Entonces me guardo el capítulo 7 como el capítulo del buen pastor. Si bien después este mismo apóstol que les dice que le tiene confianza los mata, ¿viste? Le dice, salgan, aléjense de esto, son unos hipócritas, hablaron mal de mí, pero digo, en el corazón, y le dice, les digo todo esto, por tanto que los amo. Y vos decís, bueno, pero eso yo lo tengo en un diálogo permanente con Dios. Claro, Dios es el que te devuelve esta dignidad. Dios es el que te tiene esta gran confianza, el que está orgulloso de vos, el que aún en tus errores, en tus pecados, te levanta y te dice, yo estoy contigo. Ese es Dios. Pero nuestros servidores, nuestros líderes, nuestros coordinadores, nuestros catequistas, tienen que motivarnos en el nombre de Dios. Porque hay mucha gente que no tiene relación con Dios. Directa hablo, ¿eh? Entonces estamos acompañando procesos. Vuelvo a darte un compartimos palabra, pero porque así lo testimonia el apóstol Pablo, para aquellos que hemos tenido un llamado a ser servidores de Jesucristo. Poneme ahí abajo, ojalá firmen los 20, 20 y pico que estén conectados. Poneme, yo soy catequista, yo estoy en la pastoral de la liturgia, yo estoy en pastoral de enfermos. ¿Cuál es el servicio que Dios te ha encomendado en este tiempo? Y no me digas hace un año que no presto servicio por la pandemia, porque eso ya lo sabemos. Desde tu casa, desde tu oración, antes de la pandemia, ¿cuál es tu llamado? ¿Qué hacías en la parroquia? ¿A qué volviste ahora en este tiempo? Es importante, porque cualquiera sea tu llamado, en el nombre de Jesús tenés gente a cargo. Y por eso tenés que ser ejemplo en Jesucristo. Ellos tienen que ver a Jesús en vos. Entonces alguno dirá, bueno, entonces mucha gente me chatea y me dice, yo me estoy preparando para servir al Señor, porque lo quiero hacer en santidad, en alegría, en esperanza. Quiero tener conocimientos, como decía el capítulo 6, versículo 6. Quiero tener conocimiento en las cosas de Dios para compartirlas. Ese es el único camino, al menos el que yo conozco de manera natural. Algunos han tenido la gracia y la bendición de que de manera sobrenatural, de un día para el otro, le apareció un amor desmedido por la palabra de Dios, le aparecieron dones y carismas, empezaron a cantar bien, empezaron a predicar como nunca lo habían hecho. Eso es el camino sobrenatural. Les agarró un amor por los documentos de la iglesia y empezaron a devorar, permítanme el verbo, a leer un documento por semana. En el mundo secular, en el andar cotidiano, se recomienda leer un libro por mes. Yo no tengo tiempo para leer un libro por mes, pero por mi trabajo, por mi familia y por mis actividades pastorales. Pero creo que es lo ideal. Bueno, ¿qué vas a leer? ¿Un cuento de hadas? ¿Un cuento de ficción? ¿Viste? Encima los libros de ciencia ficción tienen como 500 páginas. ¿Vas a leer eso o vas a leer algo que dé vida? ¿O vas a empezar a estudiar la palabra de Dios por primera vez en tu vida, valga la redundancia? ¿Qué es lo que vas a leer? ¿En qué vas a gastar tu tiempo? ¿En mirar televisión todos los días? ¿En todo horario? ¿En estar todo el día con el celular? Son necesarios los divertimentos para despejar. Por cierto, yo los uso, ¿no? Juego un juego en el celular, miro alguna serie en Netflix, pero lo hago en la justa medida, porque mi mayor tiempo, mi mayor alegría está en crecer en la presencia de Dios, escuchá esto, crecer en la presencia de Dios, buscar al Espíritu Santo cada día un poquito más, crecer en la sabiduría de Dios por su palabra y por los documentos de nuestra amada y hermosa iglesia, y de ahí catapultarme, y de ahí enviarme, y de ahí salir a anunciar las virtudes de aquel que nos salvó y nos dio vida eterna. Lo que escuchamos el domingo en la misa. Tanto amó Dios al mundo, le dijo Jesús a Nicodemo, que dio a su único hijo. Tanto amó Dios al mundo. Juan 3:16. El centro de nuestra fe, el querigma. ¿Quieren que lo lea? Voy a ir a Juan 3:16. Lo voy a leer concreto. Cuando a veces menciono Juan 3:16, mi hija me dice, ¿sabes la Biblia de memoria? No, sé algunos versículos que necesito, mi amor. Le digo, si vos vas a tu Biblia y no tenés marcado Juan 3:16, mira mi cara, te falta algo, te falta algo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, con mayúscula dice mi traducción, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nuestra máxima aspiración no es ser ricos, famosos, convertir a 1 millón o 2 millones de personas. Nuestra máxima aspiración es la vida eterna. Y la única forma
que vos le podés presentar a otra persona la vida eterna, la plenitud de la tierra, el consuelo en la prueba, en la necesidad, en el duelo, la única forma es por medio de su Hijo Jesucristo. No hay otra forma. Ni los santos, ni la Virgen María, ni un gran predicador, no hay otra forma. Soy bastante radical hoy, ¿no? Pónganme amén, así me siento un poquito más tranquilo, porque alguno dice, es más, capaz que perdí alguno, ¿no, Andrés? Por tanta radicalidad en la palabra de Dios, pero como tengo la palabra acá, que es la que me respalda, capaz que perdí alguno y se fue, dijo, no lo aguanto más a este pibe. Y si dijo eso, le agradezco por lo de pibe, como siempre digo. Es, metámosle a lo importante, la palabra de Dios es la que me respalda. La palabra de Dios es la que me da vida eterna. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el verbo hecho carne, Jesucristo nuestro Señor. Él, como dice Juan 3:16, ¿por qué me meto en eso? Porque es palabra central en nuestro tiempo de Cuaresma, en el domingo de la alegría, en el medio de tanta penitencia, en el medio de tanta necesidad, en el medio de tanta nuestra mirada interior, en este camino cuaresmal que nos lleva a la santidad. ¿Se acuerdan? El martes que estuve en Compartimos Palabras, les dije, la Cuaresma se vive a full y se sale recontra santo, o no se vive y se sale igual. En el medio de tanta limosna, miseria, mirada interior, de reencontrarnos con nuestro ser interior, con nuestro propio yo, justamente para poner nuestra mirada en Jesucristo, nos lleva a un camino de victoria, de resurrección, la Pascua. Solo que vos y yo ya sabemos cómo termina la historia. En el medio aparece el Domingo de la Alegría. Yo me imagino, yo me olvido, les juro que me olvido que hay un domingo donde el sacerdote aparece con su vestimenta de color rosado. Entonces por ahí fuiste a misa el domingo virtual o presencial y el cura apareció con una estola o de vuelta, ¿no? Si lo viste a Francisco en la misa que justo celebró por los 500 años del cristianismo en Filipinas, todo de rosa, ¿no? Eso tiene que ver con el Domingo de la Alegría. ¿Y cuál es nuestra alegría? Juan 3:16. Que en el medio de la muerte, que en el medio de la oscuridad, que en el medio del pecado, que en el medio de las sombras, Dios dijo, aquí va mi Hijo para que esto se rompa de una vez y para siempre. Esto que el apóstol Pablo nos enseña con tanta claridad en sus cartas es, esto parecía, era temporal, esto lo vimos en la primera carta de los Corintios, los sacrificios eran temporales, el sumo sacerdote lo hacía una vez al año, aquí se rompió el molde y de una vez y para siempre Jesucristo nos regaló lo que estábamos esperando. Un corazón de carne, un corazón nuevo, una mirada interior que nos asemeja a su nombre y hace que lo podamos reflejar a los otros. ¿Se acuerdan cuando les hablé de los ministerios de acogida? No existen, pero digo, si alguien no te recibe con una sonrisa en la parroquia, ya arrancamos mal. Si la secretaria no te recibe con una sonrisa el día que te vas a anotar para algún sacramento, después de 10 años de no ir a la parroquia, empezamos mal. Si la gente que te recibe en la puerta, en la misa, o los catequistas que te lideran, que te acompañan en los primeros pasos de la catequesis bautismal, de niños, de jóvenes, de adultos, empezamos mal. Porque el Evangelio es alegría, es vida, es esperanza. Y eso es una mirada interior, ¿eh? Porque alguno dice, bueno, viste que algunos tienen por ahí un perfil más serio, les cuesta un poco más expresar sus emociones, que no estamos hablando de los perfiles personales de cada uno. Uno puede estar serio y vivir y transmitir la vida de la alegría del Evangelio. A algunos no les sale cantar, bailar, saltar, hacer los jueguitos en tal o cual catequesis, pero también puede expresar su alegría de otra manera, porque es una mirada interior que se manifiesta con claridad al exterior. Ahora, después algunos claramente no tienen esta renovación que propone el Evangelio, que propone Pablo, para transmitir esto como corresponde. Aquí hay alegría, no hay prescripciones, no hay preceptos, no hay un Dios castigador, no hay un Dios que te está buscando para eliminarte o para cambiar todo lo que está alrededor tuyo. Hay un Dios que te quiere santo, que te quiere pleno en el caminar finito. Es muy corto nuestro caminar en la tierra para que alcances la gloria de la vida eterna. ¿Quién dice amén? Ponémelo ahí abajo porque voy a pasar al capítulo 8 y 9 y no te va a gustar lo que voy a predicar, ¿eh? Pero está en la Biblia. Es más, te cuento que los capítulos 8 y 9 hablan de las ofrendas y de las colectas, y una señora predicando el capítulo 8 y 9 me dijo que salía de los grupos de WhatsApp porque le sonaba que esta prédica era muy de los cristianos evangélicos, que ella venía de la renovación carismática y siempre le habían exigido que ofrendara y que esto le parecía muy inoportuno lo que yo estaba predicando. Claro,
ella tenía sus propias insanidades en su historia, porque yo lo que le respondí es, por supuesto que sos libre de salir. Imagínate que venía con 6 capítulos estudiados, 7, perdón, cuando el 8 y el 9 el apóstol habla de la colecta y de las ofrendas, el apóstol Pablo, voy a hacer una pequeña referencia, pero me parece que tenés que ir a estudiarlo. ¿Por qué? Porque una de las últimas cosas que se convierte en el católico es la billetera, son las colectas y las ofrendas. Damos de lo que sobra. ¿Sabés qué hacemos? Confiamos en que el otro va a ofrendar. Es como el viejo chiste, ¿por qué falta la comida en los retiros espirituales? Porque todos creemos que el otro va a llevar. Entonces, si todos creemos lo mismo, no hay comida. Por cierto, abro un paréntesis, nada mejor que llegar a un retiro espiritual, sentarte justo al lado de una señora que cocina hermoso, que cocina riquísimo, y encontrarte con un manjar en la mesa, ¿no? Yo creo que tuviste que haber tenido la suerte, la gracia y la bendición de que alguna vez te haya sucedido. Me pasó muchas veces. Y después con el tiempo, Andrés, a vos esto lo habrás hecho, ¿no? Uno va aprendiendo de tantos retiros y antes de sentarse empieza a mirar la mesa así, la pispea de punta a punta y elige dónde sentarse. Cierro el paréntesis. ¿Por qué se nos convierte último la billetera? ¿Por qué se nos convierte última nuestra economía? Porque está asociado a cuestiones materiales y por ahí está asociado por ahí a los cristianos evangélicos, que como vos sabés diezman, no habría forma de sostener la iglesia evangélica si no hubiera diezmos. Esa es la realidad, no tienen propiedades, no tienen lugares. Digo, así lo creó en su momento en la Reforma Martín Lutero, hace 500 años atrás. Digo, no estoy diciendo, es parte de la historia. Pero el católico se toma de todo lo que puede para ofrendar 5 o 10 pesos en misa, 5 o 10 pesos o 20 o 50 en la misión, y no vive lo que el apóstol propone en estos 2 capítulos. Y la señora se enojó y se fue. Por supuesto que le dije, solo lo que estoy haciendo es predicándote la palabra de Dios en el capítulo 8 y 9, te pido a que la vayas a leer, que no te vayas. Ya veo que se fueron varios, Andrés, porque creen que ahora les voy a pedir estrellas en Facebook o una ofrenda por medio de Mercado Pago, seguro. No les voy a pedir nada. Voy a predicarles el capítulo 8 y 9 para avanzar un poquito. El 8, el apóstol Pablo, si lo lees, va a hablar de una colecta que se había hecho por los cristianos necesitados en Jerusalén. Pero con esa referencia les va a hablar de las colectas del pueblo de los cristianos de Corinto. ¿Por qué? Porque había que sostener a los misioneros en aquella época, y hoy también. Y muchas veces lo podés hacer comprando un libro, apoyando la obra de evangelización, ofrendando algo. Estoy hablando de los que predican, de los que cantan, de los misioneros que anuncian o comparten la buena noticia. La verdad, nosotros como Renova no nos podemos quejar. O sea, muchísima gente ofrenda desinteresadamente porque estamos todo el tiempo compartiendo. Digo, ¿no? Si hace años que no seguís y nunca nos ofrendaste algo, por ahí sea el momento de decir, pero es que nadie los apoyó en la evangelización, estaría bueno. Porque todos estos, digo, estas comunidades no tenían un obispo, un sacerdote que los bancaba. Si no ofrendaban, no había forma de crecer y de sostener o mantener el templo o a los predicadores o a quienes fueran, los lugares de encuentro. Entonces, fíjate lo que dice el apóstol, y me quedo con este versículo, ¿no? Dice, por eso, versículo 5, poneme y haceme el favor, colecta u ofrenda, 2 Corintios, capítulo 9, versículo 5. Por eso me pareció necesario rogar a nuestros hermanos que nos adelantaran y fueran a verlos para organizar esta obra bendita a la que ustedes se comprometieron. Fíjate que no habla de colecta, dice obra bendita. No lo tengo marcado, lo voy a marcar, ¿eh? Dice, no habla de colecta, habla de obra bendita, ¿no? A las que ustedes se comprometieron. Y dice el apóstol, esto es muy importante para nuestras comunidades, pero también para nuestros grupos. Así será cosa bien organizada y no se hablará de mezquindad, sino de generosidad. Si uno va a ofrendar, tiene que hacerlo de manera generosa. Para algunos de manera generosa será un monto y para otros de manera generosa será otro monto, pero tiene que ser generoso. Porque la ofrenda no es para las personas, no es para el sacerdote, sino que es para la obra de Dios, para el sostenimiento del culto católico. Rompamos con los mitos de que creen que los obispados pagan la luz, el gas y el teléfono en las parroquias. Eso no existe. ¿Quién le da de comer al sacerdote si está dedicado a tiempo completo? Algunos dicen, bueno, pero mi sacerdote trabaja un montón de horas, así que la parroquia no tiene por qué darle alguna ofrenda. Bueno, pero algunos sacerdotes están dedicados a tiempo completo en las parroquias, no tienen un trabajo secular. Cada uno va tomando sus líneas de discernimiento y su ministerio. ¿Cómo come el sacerdote si vos y yo no ofrendamos? Ahora, los misioneros a tiempo completo, ¿cómo se alimentan? ¿Cómo viven? ¿Cómo mandan a sus hijos a la escuela si vos y yo no ofrendamos? Un misionero a tiempo completo es alguien que ha dejado su trabajo convencional y se ha dedicado a la misión. El apóstol Pablo era un ejemplo. Lo que pasa es que él decía, cada vez que llegaba a una ciudad,
el apóstol decía, yo no quiero ser una carga para ustedes, déjenme trabajar. ¿Vieron cuando les digo que el apóstol no dormía la siesta? Porque trabajaba para ganarse el pan de cada día y predicaba todo el tiempo. Se quedaría hasta altas horas de la noche charlando, predicando, compartiendo su testimonio en Jesucristo. La verdad, si el apóstol Pablo hubiera podido vivir de las ofrendas, lo que pasa es que eran las primeras comunidades cristianas, no entendían lo que eran estas ofrendas. Ellos venían de otra ofrenda, que era el diezmo en el templo judío. Estos eran los primeros cristianos, pero vos y yo no somos de los primeros cristianos. Incluso la obra misionera de Renova tiene 3 misioneros a tiempo completo. Yo no pido, yo soy el referente económico del equipo Renova Más nacional aquí en Argentina y también a nivel global. ¿Sí? Cuando yo pido una ofrenda, no la pido, yo tengo mi trabajo convencional, ¿sí? Soy profesor, soy contador público, tengo mi propia profesión. Pero nosotros tenemos 3 familias misioneras a tiempo completo que trabajan para servirte, para servirlos. Entonces, lo pido con la certeza y la seguridad de que lo hago para que la obra de evangelización crezca. Pero lo mismo pasa en tu capilla y en tu parroquia. Hay muchos apóstoles Pablo, puede ser el diácono, puede ser el sacerdote. Obvio, el diácono sí tiene su familia, su trabajo, digo, pero ¿por qué no ofrendar? No debería haber necesidades en nuestras comunidades católicas. Hechos 2:42, deberíamos compartir todo lo que tenemos, empezando por nuestros líderes, desde el sacerdote para abajo. Las religiosas, muchas religiosas salieron a vender productos porque no tenían ofrendas de la congregación. Pero está bien, lo hacen con alegría, la alegría del Evangelio se les sale por los poros. O sea, no están pidiendo, pero la realidad es que nosotros tendríamos que sostener la comunidad de religiosas a las que, si pertenecemos a alguna, congregaciones, etcétera. Algunos lo hacen mejor, algunos lo hacen distinto. Pero aún en los lugares de menor cantidad de recursos económicos deberíamos entender, escuchen esto, y ahí por ahí se van todos, pero paso a los siguientes capítulos para terminar. No te vayas porque es lo último que voy a decir. Si vas a ofrendar en la iglesia de Cristo, en la parroquia, en la capilla, en alguna obra de caridad católica, no ofrendes en obras de caridad no católicas, porque para eso está el mundo secular que ofrenda. Ya le dan plata a Greenpeace, a, no sé, a Missy Children, o a los que buscan, o a los que acompañan, o a UNICEF, ya se lo da el mundo. Sembrá, doná en obras católicas. Lo siento por el resto de las ONG. Yo soy cristiano católico, yo tengo que promover esto. Quitás tu suscripción para cuestiones seculares y como verdadero discípulo de Cristo apoyá una obra de evangelización católica. Alguno que dé de comer a los pobres, alguno que cuide el medio ambiente o el planeta por medio de Laudato Si, pero buscá dónde hacerlo dentro de la Iglesia Católica. Hacerlo de manera generosa, y esto se los digo por hace años que estudio acerca de las ofrendas, también un poco por mi profesión y por mi rol dentro de la iglesia. La ofrenda se da del 1 al 10 de cada mes. Si la vas a dar al fin de mes, vas a dar de lo que te sobre. Y en el camino ya hiciste un montón de gastos secundarios, terciarios o innecesarios. Mirá lo que te estoy diciendo, ¿eh? El orden trae el progreso. Vos deberías saber cuánto entra en tu casa, cuánto sale y cuánto es lo que vas a ofrendar para la obra de Dios. Allí Dios puede hacer un milagro. ¿Sí? Todo esto sustentado en el capítulo 9. Por ahí a alguno de ustedes le parece muy elevado porque escucha esto por primera vez, que solo nos abra los ojos y el entendimiento. Pero andá y léelo, es palabra de Dios. No es en el único lugar donde la Biblia habla de ofrendas. Dice el Señor, poneme a prueba en medio de tu ofrenda, da tu ofrenda, poneme a prueba y vas a ver cómo tus graneros van a rebosar, se van a llenar, van a rebalsar de bendiciones. Está hablando del trabajo, está hablando del dinero. En este caso los graneros porque es una imagen para, en este caso, en la agricultura. Andy, si encontrás esa cita, me la buscás y me la pasás, así la digo al aire. Digo poneme a prueba, dice Yahvé, dice el Dios de la providencia. Pero poneme a prueba del 1 al 10. No me pongas a prueba el último día del mes donde vas a ofrendar 5 pesos en Argentina. Que hoy 5 pesos sirven para comprar un caramelo o poquito más. Poneme a prueba, dice Dios. Y vas a ver cómo yo te voy a bendecir, cómo yo voy a cambiar tu historia. Bueno, esto es un poco lo que plantea el apóstol Pablo. Habla de compromiso, porque dice, asumieron un compromiso, y esta tremenda promesa en Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Malaquías, capítulo 3, versículo 10, es donde Yahvé dice, poneme a prueba, da tus ofrendas y vas a ver cómo yo haré rebalsar tu vida de bendiciones. Es una promesa de Dios. ¿Sí? La traducción en el hebreo era Yahvé Jireh, el Dios proveedor, el que nunca va a hacer, esto me lo dijo un par de personas en la semana y me pareció una genialidad, el que nunca va a hacer que falte nada en tu hogar.
Este diálogo lo tuve con dos personas que hicieron una ofrenda muy generosa y dije, no sé si aceptarla. Y me dijeron, déjame que yo haga lo que siento para el Señor porque confío en su providencia. Bueno, no tengo mucho más tiempo, ¿no? Digo, capítulo 10, 11, 12 y 13 es el cierre. Es una referencia de cada uno para animarte a leer estos capítulos fundamentales. Segunda de Corintios, capítulo 10, ¿sí? Versículo 14. Somos nosotros los que les llevamos el Evangelio de Cristo. No soy testigo de nadie, no soy ejemplo de nadie. Somos nosotros los que llevamos a otros el Evangelio de Cristo. Dice el apóstol en el versículo 3 del capítulo 10, humanos son mis pasos, pero no la causa que defiendo. Recordad, estamos de paso en esta tierra, ¿eh? Somos extranjeros, peregrinos. Los hijos de Dios, por medio de Jesucristo y por la fuerza del Espíritu Santo, tenemos un llamado a la eternidad. Pasando aquí en la tierra, tenemos una obligación de servir desinteresadamente al prójimo haciendo el bien en todo momento que podamos. Yo sé que no se puede todo el tiempo, que tentamos, que caemos en la tentación, no tentamos, perdón, que caemos en la tentación, que nuestra humanidad es débil, sí, lo sé, pero todo el tiempo que podamos tenemos que hacer el bien a los demás. Todo el tiempo que podamos. Dice el apóstol en el capítulo 11, versículo 2, fíjense que estoy celoso de ustedes y son celos de Dios, pues los he comprometido con Cristo. Si seguís leyendo, no caigan en la tentación, dice, con la misma seducción que la serpiente le hizo a Eva, ya que podrían pervertir su mente para que dejen de ser sinceros con Cristo. Profundísimo estos capítulos, ¿eh? No caigas en la tentación de que el malvado, de que Satanás, de que las obras de este mundo perviertan tu mente y tus acciones. No podemos naturalizar la corrupción. No lo podemos. ¿Y por qué el apóstol dice, los he comprometido con Cristo, el único esposo? A Jesucristo nuestro Señor se lo acepta de una vez y para siempre, pero se renueva cada mañana. Cada mañana, sustentado en esta promesa en el capítulo 11, vos deberías decirle, Señor, aquí está mi vida. Te declaro como Señor, vos sos de verdad el que necesito en cada día. ¿Quién puede poner amén casi terminando este vivo? Ojalá lo hayas compartido para que otros lo puedan ver. Es muy importante. Es muy importante que lo compartas. ¿Qué dijo Pablo? Yo los he comprometido con Cristo, el único esposo, esperando presentarlos algún día como una virgen pura delante del Padre, merecedora de la vida eterna. Este capítulo 11 tiene incontables riquezas. El apóstol que dice, yo ya no hablaré el lenguaje de Cristo, sino el de la locura, haciendo resaltar mis propios méritos, diciendo, sí, parezco un loco, mi locura viene de Cristo, está claro. Si no, ¿quién se dejaría, como dice el versículo 24, condenarse a 39 azotes 3 veces? Quién daría semejante testimonio en el medio de toda esta historia? 3 veces naufragué, una vez pasé un día y una noche en alta mar, 3 veces me apalearon, trabajé, me fatigué, noches sin dormir, predicando y trabajando, dice el apóstol, 27 estoy, con hambre y sed, ayunos, frío y sin abrigo, y yo predicando la locura del Evangelio, la de Jesucristo. Ahora, si sobrevivís al capítulo 11, si aprendés a sobrellevar con la fuerza del Espíritu Santo, con la fortaleza y la sabiduría de Dios, las pruebas, las tentaciones, las tribulaciones, los duelos, te espera el capítulo 12, donde vas a leer las extraordinarias riquezas y gracias que recibió el apóstol Pablo, que incluso fueron tantas, dice el versículo, acá está, el versículo 7, fueron tantas las gracias. Dice que se tuvo que poner orgulloso después de tantas extraordinarias revelaciones, le fue clavado en la carne un aguijón. ¿Para qué? 3 veces rogué al Señor que se alejara de mí ese aguijón, ese dolor. Dicen los biblistas que era una enfermedad que le producía mucho dolor,
Pero Dios me respondió, te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Tan grandes eran las gracias que recibía el apóstol que Dios le clavó un aguijón para que no olvidara que la fuerza y la sabiduría le venía de lo alto y que la gloria era siempre a Dios. Te basta mi gracia, ¿eh? ¿Lo marcaste? Versículo 9 del capítulo 12. Mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Dice el versículo 10 al final, cuando me siento débil, entonces soy fuerte. Una locura para el mundo, una realidad para los cristianos. La locura del Evangelio. Me siento débil, estoy enfermo, estoy en necesidad. Les quiero pedir un favor a los que escuchen esto, es oren por los enfermos de Renova. Algunos están débiles, algunos están en necesidad, enfermedades graves, pero viviendo esta palabra. Me siento débil, pero soy fuerte. Es la promesa de Dios que me dará la victoria. La victoria aquí en la tierra con la sanidad y la promesa de la vida eterna el día que me toque partir. ¿Quién puede decir amén? Ni hablar si tenés un familiar o un ser querido enfermo. Ni hablar si vos estás enfermo. Finalmente, el capítulo 13, como les dije, el 12 tiene muchísimas más riquezas, se los sugiero. Es más, vos tenés que ver este vivo con un cuadernito, como siempre te digo, y leyendo en la palabra de Dios. Cuando termine, y si lo ves después, le podés poner pausa, podés volver atrás, leer lo que dice el 7, leer el resto del 12 y ahora poner pausa y pasar al 13. Capítulo 13, viene el apóstol diciendo que los va a volver a visitar, que no les va a tener piedad, que les va a decir las cosas como son en el nombre de Jesucristo para que no se pierdan en el amor. ¿Sí? Entonces en el versículo 9 dice, en el versículo 5 dice, examínense. Esto es lo fundamental y me voy con esto. ¿Están ustedes actuando de acuerdo con la fe? Probate a vos mismo, dice el versículo 5. ¿Podés decir que Cristo Jesús está en vos? Si no, ustedes no son cristianos aprobados, dice el apóstol. Y te lo digo con la misma certeza que lo dijo él, y con la misma radicalidad que lo dijo él. Si no, no son cristianos aprobados. Sigan buscando la sanidad, la santidad, la sabiduría, la revelación de lo que no están pudiendo ver. Porque dice el apóstol, también rogamos en el versículo 9 que lleguen a la perfección. Y todo esto se lo digo de lejos para no tener que mostrarme duro entre ustedes, con una carta que llevó Tito, con la autoridad que el Señor me dio para edificar y no para destruir. Este es el mensaje final. No uses la palabra de Dios para destruir, ¿no? Como algún líder mundial que en el nombre de Dios manda a matar a tal o cual persona. No uses el poder, el amor, la vida, la revelación de Dios en Jesucristo para destruir. Yo se lo voy a decir porque Dios me dijo que se lo diga. Si destruye, no viene de Dios. Usalo para edificar. Las correcciones siempre se hacen en el amor, en la alegría, en la misericordia. Siempre se acompañan los procesos de insanidades, de pecados, de heridas. Nunca se elimina tal o cual situación, nunca se saca tal o cual persona de tal o cual ministerio o de grupo o servicio sin antes acompañarlo. Ahora, si la persona del otro lado, todo el mundo está viendo que maldice, que se alejó del Señor y que murmura y que dice cosas que no son, bueno, ahí tendrá que ver estas cuestiones del juicio para el orden de nuestras asambleas. Pero particularmente te lo digo a vos y me lo digo a mí mismo, a nosotros como llamados a ser discípulos misioneros de Cristo, en la misión, la autoridad siempre la tenemos que usar en el Señor para edificar, jamás para destruir. Después está el libre albedrío, La otra persona si quiere golpear la cabeza contra un árbol, si quiere chocarse contra una pared, si quiere hacer lo que se le dé la gana, aunque eso lo lleve por caminos de muerte, de desolación, de destrucción, bueno, eso es un problema hay libre albedrío, cada uno elige. Aún habiendo conocido a Cristo, algunos se han apartado de él. Segunda de Corintios, aquí estamos. El martes que viene los vuelvo a esperar, ya vamos a estar con el nuevo estudio de la palabra de Dios, la carta a los romanos, vamos a ir a empezar a meditar, son muchos capítulos, van a ser más de 2 semanas de estudio, 2 semanas y media, pero yo me imagino que vos ahí en tu casa estás con tu cuadernito, ahora con esto que te estoy anunciando, si lo estás viendo en vivo, en el cuadernito pusiste Romanos con mayúscula para estudiar lo que el apóstol le predicó a estos primeros cristianos en Roma, y desde ahí vamos a caminar juntos, siempre en sabiduría y en revelación. Seguinos en redes sociales, fíjate todo lo que estamos proponiendo con los nuevos espacios, y como siempre te digo, me parece que es tiempo de seguir creciendo, sumate a algún taller o algún grupo de oración,
de los martes por Zoom o al rezo del Santo Rosario. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos estamos viendo. Seguimos caminando, ¿eh? Esta semana especial, el programa número 36 de Compartimos Palabra, nos espera el viernes la fiesta San José. ¿Sí? Estamos caminando en el día 6 de la novena. Que Dios te bendiga. Un abrazo fuerte.